¿Alguna vez has notado que la persona más ruidosa en una habitación rara vez es la que tiene el control? En un mundo donde la gente discute solo para ser escuchada, el precio de cada palabra suele ser tu propia paz. Explicas, defiendes, reaccionas, y al hacerlo, entregas a otros las llaves de tus emociones. Pero, ¿y si la verdadera fuerza no está en alzar la voz, sino en elegir no responder en absoluto? Aquí está la cruda verdad. Discutir no demuestra poder. Revela una necesidad de ser validado, comprendido, aceptado. Sin embargo, la filosofía estoica nos enseña algo radicalmente diferente. El verdadero control no se trata de ganar la discusión, sino de no necesitar entrar en la pelea. Los estoicos creían que dominarte a ti mismo es la forma más alta de poder. ¿Y el silencio? No es ausencia, es presencia, tan imponente que desestabiliza egos, desarma orgullos y reclama respeto sin pronunciar una sola palabra. Si alguna vez has salido de una discusión sintiéndote agotado, incomprendido o como si hubieras perdido una parte de ti mismo, no estás solo. A muchos nos enseñaron que tener razón importa más que ser sabio, pero este vídeo te mostrará otro camino. Un camino donde la calma se convierte en tu estrategia y el silencio en tu espada. Quédate conmigo. Lo que estás a punto de descubrir podría liberarte de batallas que nunca valieron la pena. Si estás listo para dominar esta fuerza interior, dale like a este vídeo, suscríbete y profundicemos juntos. 1. El poder es percepción, no actuación. El mundo no premia la verdad, premia la percepción. Puedes ser el más inteligente, el más lógico, incluso el más acertado, pero si tu presencia no inspira respeto, nada de eso importa. El poder, en su forma más pura, no se encuentra en la actuación. Se siente a través de la percepción, y sin embargo la mayoría persigue lo contrario. Hablan más para demostrar que tienen razón, discuten más para obtener aprobación y reaccionan, más para sentirse vistos. Pero cada palabra pronunciada desde la inseguridad desgasta la influencia que buscan construir. Discutir no es poder, es exposición. Revela tu ansia de ser reconocido, tu necesidad de estar en lo cierto, tu miedo a ser malinterpretado. Y cuando tus palabras llevan esa desesperación, ya no eres quien controla, eres el controlado. Porque tu energía ya no te pertenece, depende de cómo los demás respondan. En un mundo que grita por atención, quien permanece sereno se vuelve magnético. No habla para ser escuchado, habla solo cuando el silencio ha cumplido su función. No está interesado en actuar autoridad, la encarna. Mientras otros dispersan su presencia con ruido, él consolida la suya con calma. Esto no es ser pasivo, es entender que el verdadero poder no viene de ser el más ruidoso, sino el menos reactivo. En el momento en que entras en un debate, entras en su marco, y ese marco rara vez está diseñado para servirte. Es un anzuelo emocional, diseñado para arrastrarte a un campo de batalla donde el ego reina y la lógica es irrelevante. Una vez dentro, tu fuerza ya no es tuya, es juzgada, diseccionada, comparada y casi siempre malentendida. Pero quien permanece en silencio tiene un poder distinto. No se hunde en arenas movedizas emocionales, no necesita probar nada, y por eso se vuelve indescifrable, inquebrantable, intocable. Imagina una sala de juntas en Madrid, una reunión acalorada, acusaciones volando. Una persona grita, defiende y argumenta cada punto como un guerrero con demasiadas armas. Otra permanece tranquila, atenta, serena, escucha, espera. Habla una sola vez, pero cuando lo hace toda la sala cambia. ¿Por qué? Porque el silencio creó expectación, porque sus palabras no estaban diluidas por la desesperación, porque no estaba allí para probar nada, estaba allí para dirigir. Eso es influencia, y comienza no con lo que dices, sino con lo que eliges no decir. Cuando dejas de actuar, dejas de perder poder. Creas misterio, una de las fuerzas más formidables en cualquier dinámica social. Las personas no atacan lo que no entienden, no desafían lo que no pueden predecir. Cuanto más explicas, más te diseccionan. Cuanto más reaccionas, más controlan el ritmo. Pero cuando permaneces calmado, cuando tu calma se convierte en tu señal, el juego cambia. Ya no estás en sus manos. Ellos están en las tuyas. Aquí es donde la disciplina estoica converge con la maestría psicológica. Para los estoicos, el control emocional no era una táctica, era una identidad. Mantenerse sereno no era un acto, era una forma de ser.
Y cuando esa calma se vuelve consistente, se convierte en tu poder. No un poder para dominar, sino para trascender, para operar por encima del ruido mientras otros se ahogan en él. La mayoría discute porque cree que las palabras ganan respeto, pero la verdad es que el respeto rara vez se otorga a quienes luchan por ganarlo. Se da a quienes no lo necesitan para actuar. Cuando estás centrado, anclado y seguro de tus valores, tu energía no persigue aprobación. Invita a que los demás se ajusten, otros se recalibran en tu presencia. No porque los hayas convencido, sino porque tu calma expone su caos. Este es el paradox del poder real. Ganas más necesitando menos, lideras más controlando menos, e influyes más diciendo menos. Por eso la persona que no actúa, sino que simplemente es, domina la sala sin siquiera pedirlo. La próxima vez que sientas el impulso de hablar, solo para probar algo, haz una pausa, respira, pregúntate, ¿estoy proyectando poder o perdiéndolo? Y luego, deja que el silencio hable por ti, porque el silencio tiene un peso que ningún argumento jamás podrá igualar. 2. Discutir alimenta el ego. El silencio lo desmantela. Cada discusión es una invitación a la batalla, pero no de lógica, sino de ego. Y en el momento en que aceptas, ya has perdido algo vital, tu posición. Las personas rara vez discuten para buscar la verdad. Discuten para defender su orgullo. Lo que parece una discusión de ideas es en el fondo una defensa de la identidad. Por eso los hechos fallan y la razón se queda corta. No estás debatiendo puntos, estás enfrentándote a la armadura emocional que alguien construyó para proteger su imagen. Cuanto más alzas la voz, más refuerzan esa muralla. Y cuanto más te involucras, más ventaja entregas. Discutir parece noble, se siente como fuerza, pero en el ámbito del poder es un error de cálculo, porque señala que puede ser provocado. Dice, necesito tener razón, necesito ser comprendido, y esa necesidad es la grieta que tu oponente estaba esperando. Lo que tú crees que es convicción, ellos lo interpretan como exposición. Tu voz se eleva, tu respiración se acelera, y ahora conocen tus puntos débiles. El silencio, en cambio, no ofrece asidero, no da bordes donde aferrarse, no muestra emociones que leer. Se convierte en un vacío donde su ego no puede escalar, y en ese vacío se quedan luchando contra sí mismos. Este es el paradox. Desarmas al no responder. Disuelves la tensión no al calmarla, sino al no ofrecer nada con qué pelear. Una presencia no provocada se convierte en un espejo. Refleja la inestabilidad del otro con una claridad brutal. Y mientras ellos luchan por recuperar la compostura, tú permaneces intacto, imperturbable, observando, dominando no con sonido, sino con calma. Imagina que alguien te insulta en público, quizás en un café en Barcelona. Sus palabras son afiladas, su tono, arrogante. La atención se centra. Todos esperan tu reacción. Pero no das nada, ni un gesto, ni un contraataque, solo observación tranquila. Su ego ahora no tiene dónde aterrizar. El escenario que construyeron se derrumba bajo el silencio, y el poder que intentaron arrebatar regresa a ti, multiplicado, porque no defendiste tu valor, lo hiciste intocable. Esto no es pasividad, es control. Es elegir cuándo y dónde colocar tu energía. No entras en cada ring solo porque alguien lo exige. No desenvainas tu espada solo porque alguien lanza palabras. Mides el momento, calculas el costo, y a veces el movimiento más decisivo es no moverse en absoluto. En la tradición estoica la contención no es debilidad, es identidad. Entrenaban no para reprimir emociones, sino para dirigirlas, para pausar antes de reaccionar, para observar antes de juzgar, porque entendían que la fuerza más poderosa no es la que golpea primero, sino la que permanece inmóvil, bajo el fuego. El mundo moderno premia la velocidad y la reacción. Las redes sociales alimentan la indignación, respuestas instantáneas, discusiones públicas. Pero esa misma velocidad es lo que expone a las personas. Muestran qué los ofende, qué los provoca, qué perturba su calma. Y cuando tus botones son visibles, cualquiera puede apretarlos. Pero cuando eliges el silencio estratégicamente, cuando resistes el anzuelo, envías una señal peligrosa. No puedes ser manipulado. No luchas en batallas por debajo de ti. No, revelas tu posición hasta que te conviene. Eso es poder. El tipo que no pide, afirma,
el que no ruega por ser comprendido. Deja que el malentendido se derrumbe por su propio peso. Demasiadas personas discuten por hábito, por ego, por miedo a que el silencio las haga parecer débiles. Pero el silencio, cuando está anclado en la certeza interior, no te hace invisible, te hace intocable. En ese silencio no te rindes, ascendes, y quienes observan, consciente o inconscientemente, comienzan a ajustar su energía para igualar la tuya. Así que la próxima vez que alguien te desafíe, haz una pausa. No des lo que esperan. No intercambies lógica por caos. Deja que tu calma desestabilice su certeza. Deja que tu silencio obligue a su ego a quedarse solo. Porque el silencio, cuando se elige con intención, desmantela mucho más de lo que las palabras jamás podrían. 3. Haz del silencio tu defensa más fuerte. Cada vez que hablas para defenderte, revelas que te importa. Cada discusión, cada aclaración, cada explicación es un foco que ilumina tu propio terreno emocional. Y cuando otros pueden ver tu terreno emocional, pueden invadirlo. Por eso, quien domina el silencio es más que disciplinado. Es impenetrable. En un mundo entrenado para reaccionar, el silencio no es vacío, es fortificación. El instinto de sintontism, pues defenderse es profundamente humano. Queremos corregir malentendidos, proteger nuestra reputación, asegurarnos de que otros vean nuestras intenciones. Pero este instinto, cuando se actúa ciegamente, se convierte en nuestra mayor debilidad. Porque defenderte revela lo que temes perder. Muestra que te afecta. Convierte tus límites en coordenadas, tu paciencia en una cuenta regresiva. Cuanto más hablas, más mapeas tus vulnerabilidades. Ahora imagina lo contrario. Imagina que alguien cuestiona tu competencia frente a un grupo, tal vez en una reunión en Valencia. La sala se tensa esperando una respuesta. No dices nada, ni un ceño fruncido, ni una réplica. Solo calma. En ese instante te vuelves indescifrable. La energía que lanzaron contra ti se desvanece, porque tu silencio construye una muralla. No una muralla de evasión, sino de soberanía. Tu paz se vuelve intocable, no porque huyas, sino porque te niegas a ser enganchado. Aquí es donde el silencio se transforma en estrategia. No es la falta de palabras, es su retención inteligente. El silencio no significa rendición, significa selección. Los sabios no hablan menos porque les falten palabras, sino porque han medido el costo de usarlas. Y en situaciones donde la tensión aumenta, el silencio se convierte en la mayor ventaja. Te da tiempo, te da visión, te da control. En una negociación, quien llena el silencio demasiado rápido suele ceder más. En un conflicto, quien reacciona, primero suele hacerlo desde la emoción, no desde el principio. Pero quien escucha plenamente, pausa estratégicamente y habla poco es quien marca el ritmo. No huye del conflicto. Deja que el conflicto se agote solo. Porque cuando el ruido se encuentra con el silencio siempre dura más. Este tipo de contención requiere más que paciencia, requiere poder. Poder interior. El que viene de no necesitar ser comprendido en cada momento. El que no se derrumba ante malentendidos. Porque la verdadera presencia no depende de la claridad, depende de la certeza. Y cuando estás seguro de ti mismo, tu silencio deja de ser pasivo, se vuelve provocador. La gente se inclina, adivina, se pregunta. Ese misterio es tu ventaja. Con demasiada frecuencia, las personas tratan cada desacuerdo como una emergencia, como si debiera ser abordado. Pero no cada ataque merece una respuesta. No cada provocación justifica una reacción. Cuando tratas y cada ofensa como una batalla, terminas librando guerras que no importan, guerras que drenan tu energía, nublan tu juicio y te distraen del juego mayor. Los estoicos lo entendían bien. No buscaban ganar discusiones, buscaban ganar control sobre sí mismos. Esa era la verdadera guerra, gobernar las propias reacciones, permanecer inmóviles en tormentas que sacudían a otros. Su silencio no era vacío, era poder concentrado hacia dentro. Era una fortaleza no de piedra, sino de disciplina. Y aquí está el error que muchos cometen. Confunden reacción con relevancia. Creen que si no responden, perderán posición. Si permanecen en silencio, parecerán débiles. Pero lo opuesto es cierto. En la contención hay poder. En la no respuesta hay dominio. Porque el hombre que no reacciona no puede ser controlado. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, en el trabajo, en redes, en casa, haz una pausa. Siente el impulso de la emoción, pero no actúes.
En cambio, deja que el silencio se asiente. Deja que tus ojos, tu postura, tu calma hablen. Y si debes responder, hazlo desde el mando, no desde la emoción. Desde la claridad, no desde el impulso. Usa las palabras como un bisturí, no como una espada. Deja que tu silencio sea el escudo que nadie ve venir. Deja que hable de tu dominio propio, más alto que cualquier defensa. 4. Deja de explicar. Deja que el misterio lidere. Explicar a menudo se confunde con fuerza. Asumimos que ser claros, transparentes y abiertos nos hace confiables, persuasivos y respetados. Pero la claridad, cuando se entrega demasiado rápido, no es un regalo. Es un compromiso. Cada vez que sobreexplicas, cedes terreno. Invitas a otros a tu mundo interno y les ofreces un mapa de tu lógica, tus miedos, tus dudas. Y cuando alguien tiene un mapa de tu mente, sabe cómo navegar tus reacciones. Sabe qué cuestionar, qué presionar, qué desafiar. Te vuelves predecible. Y en el ámbito del poder, la previsibilidad es vulnerabilidad. Hay una forma más profunda de influencia que no viene de ser comprendido, sino de ser sentido. Y el sentimiento se despierta no con explicaciones, sino con misterio. Un líder que habla demasiado se convierte en el narrador de su propia relevancia. Un estratega que siempre aclara sus movimientos le da al oponente tiempo para contraatacar. Un hombre que busca ser conocido por palabras diluye su esencia. La presencia, por otro lado, no necesita narración. Remodela la atmósfera en silencio. No suplica reconocimiento. Irradia mando. En el silencio las personas proyectan, asumen, imaginan. Y lo que imaginan a menudo pesa más que cualquier cosa que hubieras podido decir. Por eso el silencio construye ventaja. No aclaras cada acción. No defiendes cada pausa. Te mueves sin revelar la intención detrás. Y de repente los demás responden no a lo que dijiste, sino a lo que creen que podrías hacer. Eso es misterio. Eso es poder silencioso. Y no es pasivo, es arquitectónico. Lo construyes deliberadamente al hablar menos, actuar con precisión y dejar que la ausencia de palabras profundice tu presencia. Imagina una reunión de alto nivel en Sevilla. Hay que tomar una decisión. Todos discuten, justifican, exponen lógicas impecables. Pero una persona dice poco, observa. Luego, cerca del final, pronuncia unas pocas frases medidas, directas, firmes, claras. La sala se silencia. ¿Por qué? Porque la ausencia que precedió a esas palabras les dio peso. Porque el silencio fue el amplificador, no el ruido. Cuando explicas demasiado, bajas la máscara. Les das a los demás la lente con la que diseccionarte. Puede que te sientas noble, transparente, pero lo que pierdes es posición. El silencio, en cambio, no es un vacío. Es una fortaleza. Repele inspecciones innecesarias. Desafía a otros a lidiar con su propia incomodidad. Y en esa incomodidad comienzan a respetarte, no porque lo exigiste, sino porque no pueden descifrarte. Muchos creen que retener explicaciones los hace parecer fríos, arrogantes o distantes. Pero el distanciamiento a menudo se confunde con maestría emocional. Y la maestría emocional es la columna vertebral de toda la fuerza estoica. No necesitas transmitir tu razonamiento. Solo necesitas permanecer centrado en él. Cuanto menos expliques, más tendrán los demás que acercarse a tu energía con cautela, con curiosidad, con respeto. Los estoicos nunca gastaron aliento probándose a sí mismos. Marco Aurelio nunca escribió para recibir aplausos. Escribió para recordarse que un hombre de virtud no declara su integridad, la vive. De esta manera, negarse a explicar no es silencio por orgullo, es acción arraigada en la claridad. No necesitas justificar lo que está alineado. No necesitas desglosar decisiones tomadas con disciplina. En cambio, dejas que los resultados hablen. Dejas que la atmósfera cambie. Dejas que el misterio trabaje a tu favor. Y al hacerlo, escapas de la trampa en la que caen la mayoría, creer que siempre deben ser comprendidos. No es así, solo debes ser efectivo. Y la efectividad a menudo prospera en el silencio. En la paciencia, en la pausa que desestabiliza a los demás, no porque sea ruidosa, sino porque se niega a llenar el espacio con desorden emocional. Cuando los demás esperan una justificación, ofreces calma. Cuando se preparan para el debate, ofreces quietud. Y al hacerlo, cambias toda la dinámica, de la defensiva al dominio. Así es como el misterio lidera. Así es como te vuelves intocable.
5. Lidera en silencio, golpea con precisión. El ruido distrae, el silencio enfoca. En un mundo obsesionado con la reacción constante, el rasgo más raro es la contención. La persona más ruidosa en la sala a menudo revela la mayor debilidad, no por lo que dice, sino porque muestra que debe decir algo. Está obligada a responder, a defender, a probar. Pero el verdadero liderazgo comienza en el momento en que dejas de sentir la necesidad de explicarte a todos. No necesitas anunciar tu estrategia a quienes no la entenderían. Lideras no a través del ruido, sino a través de la presencia. Y esa presencia solo se agudiza por tu capacidad para esperar, observar y moverte con precisión. Explicar es reactivo. La precisión es deliberada. Quienes lideran con poder no actúan por impulso. Miden la sala, leen las dinámicas, perciben lo que no se dice. Y cuando hablan, cortan la niebla como una cuchilla. No porque hayan dicho más, sino porque solo dijeron lo que importaba. Una frase, en el momento justo, puede inclinar toda la situación a tu favor. Pero ese momento no puede aprovecharse si estás hablando constantemente. En el silencio acumulas ventaja. En la quietud construyes mando. Luego, cuando llega el momento, golpeas, no con emoción, sino con precisión. Piensa en la persona más tranquila en una reunión de crisis en Bilbao, la que no entra en pánico, la que no llena el epósíntesis, silencio con inseguridad. Deja que los demás revelen sus posiciones. Escucha. Deja que el caos se expanda solo. Luego, cuando el ruido se apaga, ofrece un movimiento decisivo. Eso no es suerte, es disciplina. Y es una disciplina que cualquiera puede construir al negarse a jugar el juego corto del dominio verbal. Lideras mejor cuando dejas de intentar ganar la conversación y en cambio moldeas el resultado. El mundo moderno confunde el ruido con la fuerza, el jefe que grita, el influencer que comparte demasiado, el líder que responde a cada ofensa. Pero quien conoce su valor no actúa para obtener aprobación. Ejecuta, no defiende su plan, entrega el resultado. El silencio se convierte en su postura, no porque tenga miedo de hablar, sino porque ha aprendido cuándo no hacerlo. Sabe que el liderazgo es menos sobre mostrar ideas y más sobre encarnar una resolución tranquila y clara. Y en esa quietud se convierte en un espejo del caos que lo rodea. Los demás se ajustan, los demás se recalibran. Un líder real puede cambiar la temperatura de una sala sin una palabra, pero comienza por dominar la necesidad de reaccionar, por dar un paso atrás internamente, por esperar el momento en que las palabras no sean solo una liberación de tensión, sino un arma de claridad. Esto no es solo filosófico, es estratégico. En el campo de batalla de la negociación, en la toma de decisiones de alto riesgo, en conflictos relacionales, quien habla último y con menos palabras a menudo controla el marco. Dicta el tono final. Su silencio construye suspense. Sus palabras llegan como un juicio. Los estoicos lo entendían profundamente. No eran hombres pasivos, eran disciplinados. Marco Aurelio enfrentó rebeliones, guerras, traiciones, pero permaneció medido. No se apresuró a rebatir cada insulto. Escribió en su diario, no para convencer a otros, sino para aclarar su propia mente. Ahí es donde comienza la precisión, no en discusiones, sino en alineación interna. Cuando tus acciones y pensamientos son congruentes, no te apresuras, no reaccionas, te mueves desde el centro. Demasiados caen en la trampa de defender cada movimiento, explicar cada elección, temiendo ser malentendidos. Pero el liderazgo no, es un concurso de popularidad. No se trata de cuán ruidoso eres, sino de cuán profundamente puedes permanecer anclado cuando el mundo tira. Así que construye ese ancla. Construye el hábito del liderazgo silencioso. Practica decir menos en la próxima reunión. Espera antes de responder a ese mensaje acalorado. Deja que tu calma los desestabilice. Deja que tu contención remodele la sala. Y cuando hagas hablar, haz que cuente, no para ganar atención, sino para cambiar el impulso. Habla como si cada palabra fuera elegida. Habla como si el silencio te hubiera enseñado algo. Habla como un hombre que no necesita ser comprendido porque ya está al mando. 6. Discutir revela debilidad. La quietud proyecta fuerza. Cada vez que alzas la voz para defenderte, entregas algo. No solo palabras, no solo emoción, entregas posición. En la arena del poder, cuanto más hablas, más te mapean.
Y en ese mapeo pierdes ventaja, porque discutir, no importa cuán inteligente sea, siempre es reactivo. Comienza desde la necesidad de ser comprendido, de moldear cómo te ven los demás, pero la verdadera fuerza no necesita validación externa, simplemente es. Y es esa afirmación tranquila de ser, esa quietud inquebrantable, la que atrae la verdadera influencia. Cuando discutes, destacas qué te provoca. Tu frustración se convierte en un foco, revelando exactamente dónde tu fortaleza es débil. Le dice a la otra persona que te importa demasiado, que no puedes ignorar. Y si son observadores, volverán a probarlo, no porque sean maliciosos, sino porque has mostrado tu plano emocional. En contraste, cuando permaneces quieto, cuando encuentras la provocación con un silencio sereno, le niegas al otro lado el mapa. Permaneces indescifrable. Y en un mundo donde las personas reaccionan sin pensar, el hombre indescifrable se convierte en el más peligroso. La quietud no es pasividad, es control, y es rara. La mayoría de los hombres son prisioneros de sus impulsos. Escuchan algo ofensivo y sienten la necesidad de contraatacar. Son enganchados, atrapados y arrastrados por el ego. Pero quien resiste ese anzuelo demuestra algo más profundo, un dominio de sí mismo que ninguna palabra puede igualar. En un entorno corporativo en Málaga, imagina una sala de juntas donde los ánimos se caldean. El más ruidoso insiste en su punto, su orgullo sangrando en cada frase. Pero quien dice poco, quien observa, quien absorbe y espera, ese sostiene la sala. No porque la domine, sino porque su contención obliga a los demás a recalibrar su comportamiento. En el liderazgo, la percepción es poder. Las personas no siguen a quienes hablan más, siguen a aquellos cuya presencia los hace detenerse. Y la presencia se construye en la quietud. Cuando no necesitas discutir, cuando no te apresuras a explicar, comunicas algo mucho más poderoso que cualquier discurso. Comunicas que estás anclado, que no puedes ser sacudido por el ruido, que tu sentido de ti mismo es intocable. Y en esa claridad, los demás encuentran estabilidad. Los estoicos entendían esto no como una táctica, sino como una forma de ser. Marco Aurelio escribió: «Sé como la roca contra la que las olas chocan sin cesar. Permanece inmóvil y el rugido del mar se aquieta a su alrededor». Eso es quietud, no debilidad, sino la forma última de poder interior. Y sin embargo, la cultura moderna nos dice que debemos responder, defender nuestra verdad, hablar lo que pensamos. Pero a menudo las mentes más ruidosas son las menos seguras. Hablan no desde la fuerza, sino desde el miedo a no ser vistos. El estoico no teme eso. Vive con intención, no con atención. Su valor no está en debate. Y este cambio de probar a presencia es donde ocurre la transformación. La próxima vez que alguien desafíe tus ideas o cuestione tus motivos, no busques el reflejo de explicar. Deja que el silencio absorba la atención. Deja que tu calma desestabilice sus expectativas. Deja que se rebelen mientras tú permaneces entero, porque el hombre que no discute no pierde. Permite que la tormenta pase, y cuando el polvo se asiente, seguirá en pie, intacto, dominando más con el silencio que otros con el ruido. En tu vida diaria, entrena esto. En momentos de tensión, en casa, en el trabajo, incluso en redes, haz una pausa. Respira. Mantén el espacio. Di menos. Di nada si es necesario. Deja que la quietud hable. Con el tiempo construye tu misterio. Y el misterio, una vez establecido, se convierte en un escudo que ninguna provocación puede atravesar. Donde otros reaccionan, tú respondes. Donde otros se desmoronan, tú observas. Y en ese espacio asciendes. 7. En un mundo ruidoso, el silencio es autoridad. Cuando el mundo entero grita, el susurro manda. En una sociedad adicta al ruido, llena de discusiones, opiniones y exhibiciones interminables de dominio, el silencio no solo destaca, domina. Pero no todo silencio es igual. El silencio pasivo es invisible. El silencio estratégico, sin embargo, es magnético. Atrae la atención sin pedirla. Afirma sin atacar. En una cultura donde las personas creen que hablar más equivale a más poder, el hombre que guarda su lengua reescribe las reglas. Se convierte en una fortaleza, silenciosa, contenida, impenetrable. El silencio, cuando se practica con intención, no es la ausencia de voz, sino la presencia de control. Y este control tiene un peso. Desorienta a quienes prosperan en el caos, desestabiliza a los inseguros y empodera a quien lo elige.
En una sala acalorada, cuando todas las voces luchan por ser escuchadas, quien no reacciona se convierte en el centro de gravedad. Los demás se inclinan hacia su quietud porque ofrece lo que les falta: dominio sobre la emoción. Así es como la presencia se convierte en poder, no a través de la dominación, sino a través de una influencia tranquila y constante que habla más alto que el volumen jamás podría. Los estoicos enseñaron que dominar tu mundo interior es trascender el ruido del exterior. Su poder no estaba en cuánto discutían, sino en cuán poco necesitaban hacerlo. Para ellos, la contención no era debilidad, era la forma más alta de disciplina, una espada silenciosa que no necesitaba desenvainarse para ser respetada. Sin embargo, el mundo enseña lo contrario, que si no contraatacas, pierdes, que el silencio equivale a sumisión. Pero esa creencia no es fuerte, es una reacción al miedo, miedo a ser ignorado, malentendido, no visto. El estoico no comparte ese miedo, su validación es interna, sus acciones son intencionales y su silencio no está vacío, está cargado de conciencia. Este tipo de silencio transforma cómo las personas se relacionan contigo. En una negociación, quien no se apresura a llenar la pausa a menudo controla el resultado. En las relaciones, quien no discute sino que observa profundamente es quien tiene la ventaja emocional. Y en las redes sociales, donde todos se apresuran por ser escuchados, quien habla poco pero con peso se convierte en aquel por quien los demás esperan. Así se forma el misterio, no hablando más, sino haciendo que cada palabra tenga gravedad. Y en esa gravedad, las personas sienten tu profundidad. Pero no te equivoques. Este tipo de silencio no es pasivo, requiere entrenamiento. Debes aprender a lidiar con la incomodidad, resistir el anzuelo de la provocación, pausar cuando tu ego exige una reacción. Debes entender que al hablar menos ves más, que al elegir la quietud escuchas el subtexto, y en cada interacción esta contención se convierte en tu mayor ventaja. No se trata de ganar el momento, sino de poseer la energía en la sala. Uno de los errores más comunes es creer que necesitas defenderte constantemente, que cada acusación, cada desacuerdo, cada malentendido requiere una réplica. Pero reaccionar ante cada desafío solo muestra cuán fácil es moverte. El estoico, en cambio, permanece arraigado. Sabe quién es, no necesita que el mundo lo refleje. Y ese desapego de la validación externa es lo que le da una presencia inquebrantable. Hoy, pon a prueba tu fuerza en un momento de tensión. Elige no responder. Deja que tu silencio mantenga el espacio en lugar de apresurarte a llenarlo. Observa qué cambia, no solo en los demás, sino en ti. Esa pausa, esa negativa a participar en el ruido se convierte en el comienzo de tu autoridad. Porque el verdadero poder no necesita un micrófono, necesita presencia. Y la presencia, cuando se construye en la quietud, se vuelve inquebrantable. La verdadera fuerza no grita, no discute, no persigue validación en salas ruidosas. El poder más profundo es silencioso, constante, inquebrantable. Lo que hemos explorado hoy no es solo una teoría, es una forma de ser, una forma estoica de caminar por la vida sin caer en trampas emocionales o batallas que no sirven a tu yo superior. Discutir revela tus botones, el silencio los elimina. Cada vez que eliges la quietud sobre la reacción, reclamas tu energía. Cada vez que resistes el impulso de probar tu punto, proteges tu autoridad. Te conviertes en la calma en la tormenta. Te conviertes en aquel a quien los demás miran cuando todo lo demás se siente caótico. Y no porque exigiste atención, sino porque encarnaste presencia. Comienza pequeño. En el próximo desacuerdo, haz una pausa. Observa. Deja que los demás hablen primero. Aprende a observar no solo las palabras, sino lo que hay debajo. Ego, inseguridad, distracción. Deja que tu silencio sea tu maestro. Cuanto más practiques esto, más influencia llevarás sin esfuerzo. Recuerda, la influencia no está en cuán alto hablas, sino en cuán profundamente te escuchan. Y a menudo, eres escuchado con mayor claridad cuando no dices nada en absoluto. Así que lleva esta lección contigo, no solo en tu mente, sino en tus hábitos, en tus relaciones, en tu liderazgo. Practica el silencio no como ausencia, sino como mando, no como retirada, sino como estrategia. Deja que se convierta en parte de quién eres. Y ahora te invito a compartir. ¿Alguna vez has permanecido en silencio cuando podrías haber discutido y algo poderoso ocurrió? Comparte tu experiencia abajo. Tu historia podría ser la chispa que alguien más necesita hoy.